Me llamo Daniel y hasta el día de hoy tiemblo al recordar esa noche. El pastor Elías no era un hombre cualquiera. Vivió el Evangelio con una intensidad que pocos podrían soportar. 3 días antes de morir, me dijo algo que jamás olvidaré. Daniel, Dios me va a pedir que haga algo difícil y tengo que obedecer. Pensé que era solo otra de sus expresiones espirituales. Pero lo que sucedió después cambió por completo mi fe y quizás el destino de la humanidad. La noche del 17 de diciembre, la iglesia estaba abarrotada. El pastor Elías subió al púlpito con una expresión distinta, como si llevara un peso incomprensible para el mundo. Abrió la Biblia en Joel capítulo 2 y dijo con voz firme: El Espíritu de Dios se retira de las naciones, y el juicio comenzará por las casas sobre las cuales es invocado mi nombre. La gente empezó a llorar, otros a reír nerviosamente, pero él continuó. Llegará un tiempo, dijo, en que las iglesias se llenarán de gente vacía, y Dios ya no estará en ellas. Era como si el aire en el templo se densificara, como si el cielo mismo lo oyera. En ese momento hizo una larga pausa, respiró profundamente y declaró: El mundo entero verá lo que es vivir sin la presencia de Dios. Esas palabras parecían venir de otro lugar. No temblaba ni lloraba. Era como si algo superior lo estuviera usando. Entonces me miró y dijo: Daniel, dile a la humanidad que el tiempo se acabó. El que tenga oídos, que oiga. Y antes de que pudiera reaccionar, el micrófono se le cayó de la mano. El pastor Elías se desplomó en el suelo, sin vida. La urgencia fue inmediata. Una ambulancia, desesperación, oraciones. Pero los médicos confirmaron ataque cardíaco fulminante. No lo podía creer. Horas después, encontré su cuaderno en el escritorio de la oficina de la iglesia. Solo había una página escrita con letra temblorosa. Cuando se ignora la voz de Dios, la naturaleza clama. El mar se agitará, la tierra temblará y los corazones endurecidos serán puestos a prueba. Esa nota me pareció el cierre de una llamada profética. Sabía que no solo había muerto de un colapso físico, sino que había sido absorbido por el mensaje que portaba. En los días siguientes, lo que más me impactó fue lo que sucedía en el mundo. Noticias de desastres, protestas violentas, señales en el cielo. Parecía que lo que había dicho se estaba cumpliendo ante nuestros ojos. La advertencia de Dios se estaba haciendo realidad. La gente que se burlaba empezó a buscar oración. Otros estaban aterrorizados, y yo no podía dormir. Era como si su voz aún resonara. Se acabó el tiempo. Hoy cuento esta historia no por miedo, sino por obediencia. El pastor Elías murió, pero su profecía sigue viva. Dijo que la humanidad se alejaría tanto de la verdad que confundiría la luz con la oscuridad. Y eso es lo que vemos ahora. La gente ya no discierne lo que es santo, lo que es puro, lo que es amor. Y sin embargo, Dios sigue hablando con voz clara. Quizás lo que Él busca no es pánico, sino arrepentimiento, porque antes de que llegue la destrucción total, Él siempre envía una advertencia. Y esta es la advertencia. Si estás escuchando esto, no endurezcas tu corazón. No esperes el juicio para buscar la presencia de Dios, porque, como escribió el pastor Elías con sus últimas fuerzas, cuando Dios habla, lo hace para salvar, no para asustar. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Lo que el pastor Elías había escrito se me quedó grabado en la mente. Esa frase, cuando se ignora la voz de Dios, la naturaleza clama, pareció cumplirse ante mis ojos. Poco después de su muerte, comenzaron a suceder cosas que antes solo había leído en la Biblia. Señales extrañas en el cielo, el clima cambiando abruptamente, ríos secándose en lugares donde el agua nunca había escaseado. Era como si todo el planeta respondiera a un llamado que la humanidad fingía no escuchar. Y cuanto más se alejaba el mundo de la presencia de Dios, más parecía cobrar fuerza el caos. Unos meses después, cuando el dolor de la pérdida empezó a dar paso a la reflexión, volví a su cuaderno. Era una mañana tranquila y temprana, y la recuerdo como si fuera ayer. La iglesia estaba vacía y el viento susurraba por las ventanas. Volví a abrir el cuaderno y noté algo que no había notado antes. Al final de la última página, justo debajo del versículo que había escrito, había una fecha escrita en silencio. Todo comienza en diciembre. No hubo explicación ni comentario. Eso fue todo. Una frase corta y firme, como quien recibe algo directamente de Dios y lo escribe sin pensar. En ese momento recordé Mateo 24. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Mi corazón se aceleró. Diciembre. El mes que cierra un ciclo. El mes en que muchos olvidan a Dios y se entregan al consumo, la fiesta y la distracción.
Pero era como si el pastor dijera que sería en este tiempo de despreocupación que algo comenzaría. Sentí un peso, no de miedo, sino de responsabilidad. Porque si él murió después de dar este mensaje, entonces lo que viene después no es broma. Y de alguna manera, Dios me hizo entender eso. Diciembre no fue un mes cualquiera. Fue el comienzo de un reloj profético. Desde entonces, comencé a prestar más atención. La Biblia dice que en los últimos días habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Lucas 21:25. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Tormentas inexplicables, movimientos políticos en ciernes, guerras que estallaban, la fe de muchos se enfriaba. Todo lo que Jesús describió parecía materializarse versículo a versículo. Y en medio de todo esto, lo que más me asustaba era la indiferencia de la gente. Hablaban de todo menos de arrepentimiento. Era como si la humanidad se hubiera acostumbrado a vivir sin Dios y ya ni siquiera notara su ausencia. A medida que pasaban los meses, comencé a sentir en mi corazón que el mensaje no era solo sobre tragedias, sino sobre preparación espiritual. El pastor Elías dijo: el juicio de Dios no viene a asustar, viene a revelar quiénes son verdaderamente suyos. Y eso fue lo que entendí. Diciembre no se trata de destrucción, sino de separación. Es el momento en que el trigo y la paja empiezan a quedar al descubierto, cuando las apariencias ya no sustentarán la fe de nadie. Dios está levantando un pueblo que le sirve en espíritu y verdad, no por costumbre. Y esta purificación duele porque sacude el consuelo de quienes creían ser salvos, pero viven lejos de la palabra. No sé exactamente qué pasará en diciembre, pero sé que el tiempo ya ha empezado a correr. Y si el pastor Elías murió con esa frase en los labios, no puedo callarme. Todo comienza en diciembre. No como un final, sino como el comienzo de un ajuste de cuentas espiritual. El Espíritu de Dios llama. Aún hay tiempo para volver a Él, porque las señales están ahí, y quienes tienen ojos pueden ver. La palabra se está cumpliendo, paso a paso, y lo que se dijo aquella noche, se acabó el tiempo, ahora resuena más claro que nunca. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque creo que Dios todavía habla, y si le habló a un hombre sencillo como Elías, y ahora me habla a mí, es porque todavía quiere salvarte. El arrepentimiento no es un castigo, es una invitación. Diciembre no es una amenaza, es misericordia, es la advertencia antes de la última trompeta. Y si estás escuchando esto ahora, quizás Dios te esté dando la oportunidad que muchos ya han perdido. Acude a Él. Todo comienza en diciembre, pero el final aún se puede cambiar. Después de leer Todo empieza en diciembre, necesité unos días para respirar. Era demasiado simple para ignorarlo y demasiado poderoso para inventarlo. El pastor Elías no escribió nada al azar. Anotó cada cosa después de orar. Regresé a mi cuaderno y revisé las páginas anteriores. Fue entonces cuando encontré 3 notas cortas, escritas en fechas diferentes, como si fueran partes del mismo mensaje que recibió, pero escritas gradualmente. Las frases no formaban un sermón, parecían instrucciones como alguien que escribía lo que escuchaba directamente de Dios. La primera entrada decía: el hombre ha creado su propia verdad y ahora la saboreará. La segunda: habrá silencio entre las voces, y quienes se burlaron buscarán consuelo donde no lo hay. Y la tercera, que me dejó sin palabras: la señal no vendrá de afuera, sino de adentro. La confusión será el primer castigo. No había texto que lo explicara, solo esas frases, separadas por fechas y horas, siempre de madrugada. Parecía despertar para escribir lo que oía. Junto a la última entrada había la huella de una mano, manchada de tinta. Era como si hubiera intentado aferrarse al tiempo que le quedaba. Al final del cuaderno encontré un sobre cerrado con cinta adhesiva. Dentro había un simple trozo de papel, con letra temblorosa, probablemente escrito el día de su muerte. En la parte superior, en letras grandes, escribió: advertencia a la Iglesia y a la humanidad. Debajo, una frase breve, directa y sin emoción: diciembre marcará el comienzo del tiempo de separación. Nada será destruido de golpe, pero todo comenzará a desmoronarse. Las naciones se acusarán mutuamente, los líderes tropezarán y la fe de muchos se pondrá a prueba en medio del cansancio. No busquen culpas, busquen rodillas dobladas. Estas fueron sus últimas palabras escritas. No dio fechas exactas, ni habló de plagas, guerras, ni meteoritos. Habló de algo más profundo: la pérdida del sentido del bien y del mal. Dijo que el verdadero fin de los tiempos no comenzaría con fuego ni catástrofes, sino con la gente buena cansada de la verdad.
que cuando el bien se volviera opresivo y el mal aceptable, sería señal de que el mundo estaba a punto de derrumbarse por sí solo. Llamó a esta la generación que se cansa de la luz. Y al leer eso, me di cuenta de que todo lo que decía ya estaba sucediendo ante nuestros ojos, solo que nadie quería admitirlo. En la última página, donde anotó "todo comienza en diciembre", había una breve y casi imperceptible observación. Quien tenga valor, observe a Israel. No explicó por qué, pero cualquiera que entienda la Biblia sabe que el reloj del mundo siempre gira en torno a esa tierra. El pastor creía que el cumplimiento de las profecías finales no comenzaría en las grandes potencias, sino en un pequeño punto del mapa, y que los ojos espirituales se cerrarían precisamente cuando el mundo más necesitaba verlo. Dijo que Dios permitiría que el caos obligara al arrepentimiento, no como venganza, sino como un último gesto de amor. Cerré el cuaderno y me quedé allí sentado, solo, mirando al techo. No sabía si llorar o agradecer haberlo encontrado. Sabía que el pastor Elías no era hombre de inventar historias, predicaba lo que vivía. Y ahora, con todo lo que está sucediendo, países divididos, líderes que caen, gente sin rumbo, familias destrozadas, sus palabras resuenan como un espejo de los tiempos que vivimos. No dejó promesas, dejó advertencias, y la verdad es que lo que escribió no pretende asustarnos, pretende despertarnos. Si lo que dejó atrás es realmente lo que creo, diciembre no será el final. Será el comienzo de un tiempo en el que nadie podrá esconderse tras máscaras espirituales, un tiempo en el que el arrepentimiento no será una opción, sino una necesidad. Y tal vez, solo tal vez, Dios permitió que el pastor Elías se fuera ese día para que su mensaje se tomara más en serio, porque él mismo dijo: "La voz del hombre cesa, para que comience la voz de Dios. Escribo porque ya no puedo contenerlo. Hay días en que el espíritu me despierta en medio de la noche y solo puedo llorar. Siento que el tiempo se acaba, y las palabras que antes eran sermones ahora se han convertido en advertencias. La voz de Dios ya no habla en secreto, clama en el dolor del mundo. Veo el cansancio de la humanidad, veo que la frialdad reemplaza la fe, y sé que el juicio no llegará de repente. Ya ha comenzado, y pocos se dan cuenta. Lo que el Señor me mostró no fue una destrucción inmediata, sino un vaciamiento lento, como el aire que sale de un pulmón que aún intenta respirar. El mundo seguirá funcionando, la gente seguirá comprando, riendo y viajando, pero algo invisible se desvanecerá. La presencia de Dios se desvanecerá lentamente, y la humanidad seguirá diciendo que todo está bien. Para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. El espíritu se retira de las naciones, y cuando Él calla, la naturaleza empieza a hablar. El mar romperá más allá de los límites que el hombre ha trazado con orgullo. La tierra temblará no solo con terremotos, sino también con hambre, división y confusión. Las naciones se acusarán mutuamente, los líderes tropezarán con sus propias mentiras, y el miedo será el nuevo lenguaje del mundo. Las iglesias permanecerán llenas, pero los altares estarán vacíos de verdad. Muchos predicarán sobre el amor, pero sin arrepentimiento. Hablarán de la gracia, pero sin la cruz. El Espíritu me dijo: se acostumbrarán a la ausencia y la llamarán paz. Diciembre será la primera puerta. No es el fin, es el principio. El tiempo del engaño madurará, y los ojos de quienes se burlaron se abrirán demasiado tarde. Las señales vendrán, no para asustar, sino para separar. Dios comenzará a revelar quién es suyo y quién solo usa su nombre. Falsos altares caerán, y quienes construyeron ministerios sobre la vanidad verán desmoronarse sus propios tronos. No sé el día ni la hora, pero presento que todo comienza en el frío de diciembre. Será un tiempo en el que el mundo parecerá demasiado tranquilo, y es precisamente entonces cuando comienza la cuenta regresiva. El Espíritu me mostró 3 etapas. La primera es el silencio, un periodo en el que Dios permitirá que la humanidad escuche el sonido de su propio vacío. Muchos se desesperarán y buscarán señales, pero no las encontrarán. La segunda es el cansancio. Incluso quienes dicen ser fuertes se sentirán impotentes, y muchos abandonarán su fe porque han confundido la sensación con la presencia. La tercera es el espejo, cuando cada persona se enfrentará a su verdadero ser. En ese momento, las máscaras espirituales ya no servirán. Lo oculto saldrá a la luz y lo puro se preservará. El Señor me dijo: no habrá ninguna advertencia, solo cambio. Y temblé. Dijo: la primera puerta se abrirá en diciembre, y el mundo la sentirá, pero no la entenderá. Será como un velo que se levanta. Muchos pensarán que es una coincidencia, pero quienes tienen el Espíritu sabrán que es el principio. La humanidad creerá que lo controla todo, y es precisamente entonces cuando perderá el control.
La economía se tambaleará, las alianzas políticas se romperán y el miedo al futuro se propagará más rápido que cualquier enfermedad. Pero el verdadero colapso estará dentro de la gente. La mayor señal no estará en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón humano. Cuando las personas ya no sientan remordimiento, cuando los errores ya no les molesten, cuando las mentiras se consideren una estrategia y no un pecado, esta será la señal de que el Espíritu Santo se ha retirado. Y cuando se retire, la humanidad sabrá lo que es vivir sin rumbo. El Señor dijo: clamarán por la luz, pero la lámpara estará apagada. No escribo esto para asustarlos. Lo escribo porque el amor de Dios aún persiste. Él no quiere destruir, quiere despertar. Nos advierte antes de que se acabe el tiempo. Diciembre no es un castigo, es una última oportunidad. Es el comienzo de una separación invisible, donde cada persona revelará lo que lleva dentro. El trigo y la cizaña comenzarán a separarse por sí solos. Quienes son suyos sentirán pesadez, pero también paz. Quienes no lo son se sentirán vacíos, pero no sabrán por qué. Y el Señor dijo: después de diciembre nada será igual. No sé si estaré vivo para ver todo esto, pero sé que esta palabra necesita ser entregada. No busquen señales en el cielo, miren hacia adentro. No busquen a quién culpar, busquen el arrepentimiento. Dios no quiere multitudes, quiere corazones rotos. Se acabó el tiempo del espectáculo. Ha llegado la hora de la verdad, y si el hombre continúa jugando con lo sagrado, el mundo mismo le recordará que Dios no puede ser ignorado para siempre. Termino estas palabras con manos temblorosas, pero con paz, porque sé que hice lo que me dijeron. Y si mi cuerpo no puede soportar el peso de esta revelación, que al menos el mensaje perdure. Todo lo que escuché, lo anoté obedientemente. Y si alguien encuentra este cuaderno después de mi partida, que lo entienda. Diciembre es la primera puerta. Después, el tiempo comenzará a cobrar todo lo que el hombre fingió no deber. La noche después de la última revelación, me desperté antes del amanecer. La sensación era que el tiempo se había detenido. No había ningún sonido, ningún viento, ninguna respiración alrededor. Fue en este silencio que el Señor me mostró lo que viene después de diciembre. Vi el mundo como un cuerpo cansado, respirando con dificultad. El reloj de la tierra giraba más rápido, pero la gente parecía más lenta. Había luces en los cielos que no eran estrellas y movimientos en el horizonte que el hombre no podía explicar. No fue una destrucción repentina, sino un desorden lento. El caos no empezó con bombas, empezó con decisiones. Los gobiernos cambiaron las leyes que apoyaban el equilibrio, padres e hijos peleando por opiniones, iglesias divididas por doctrinas inventadas y una generación entera llamando al pecado una opinión. El Espíritu Santo me dijo: ahora caminan solos. Y el vacío que sentí en ese momento fue peor que cualquier dolor físico. El mundo seguirá girando, pero sin sentido. La búsqueda de control será la nueva religión. Los hombres dirán que han encontrado la solución al miedo, pero el miedo aumentará en proporción al poder que acumulen. La tecnología se convertirá en el nuevo altar, y la dependencia de ella será la nueva adicción. Vi a gente entregando sus decisiones a las máquinas, y líderes sonriendo mientras perdían sus propias almas. Vi ciudades enteras iluminadas por pantallas y corazones sumidos en la oscuridad. Diciembre fue el punto de inflexión, porque en ese mes el hombre cambió la fe por la eficiencia. La adoración ha dejado de ser a Dios y se ha convertido en la propia comodidad. El Espíritu me dijo: crearán lo que llaman salvación, pero será la prisión mejor decorada de la historia. Y a esto el pueblo lo llamará progreso. También vi una gran división espiritual. Mientras el mundo celebraba el nuevo tiempo, pequeños grupos se reunieron en silencio. No buscaban fama ni milagros, solo presencia. El Espíritu de Dios habitaba en estos pocos. No hablaban mucho, pero donde quiera que iban, algo cambiaba. He visto curaciones ocurrir en silencio. Vi lágrimas transformando ambientes. Vi la fe brotar en lugares olvidados. Y comprendí que Dios seguiría actuando. Pero ya no en el ruido, sino en la sencillez. Quien busca sinceramente, aún lo encontrará. Pero el que depende de la apariencia espiritual se perderá. Este será el tiempo de la diferencia, cuando el nombre cristiano dejará de significar título y volverá a significar entrega. Entonces el Señor me mostró lo que Él llamó la noche de las voces. Miles de mensajes aparecen, cada uno afirma ser la verdad. La gente no sabrá a quién creer porque todos hablarán en nombre de Dios, pero pocos tendrán el Espíritu de Dios. Las Escrituras serán torcidas para justificar el orgullo, y muchos líderes esconderán el pecado detrás de la teología. En ese momento la verdad parecerá demasiado dura y el engaño más agradable. Fue entonces cuando el Señor me dijo: el hombre pedirá nuevos profetas, pero rechazará a quienes le digan lo que necesita oír.
y comprendí que los días de popularidad espiritual llegarían a su fin. Aquellos que permanezcan firmes no serán aplaudidos, serán probados. Finalmente, el Señor me mostró algo que no puedo olvidar. Vi una gran oscuridad cubriendo el mapa de la tierra. No vino del cielo, vino del interior de la gente. Fue el resultado de años de rechazar la presencia de Dios. Los ojos de las multitudes estaban abiertos, pero no vi ninguna luz en ellos. Y en medio de esta oscuridad había pequeñas llamas dispersos, lejos unos de otros. El Espíritu me dijo: estas son las casas donde la gente todavía me busca. Y me di cuenta de que mientras haya una llama encendida, el juicio no será total. Dios no borrará el mundo sin antes reunir lo que es suyo. Y cuando Él se retire, el silencio será completo. El Espíritu susurró: la primera cosecha llegará sin previo aviso, y los que se burlaron llorarán por no haberlo tomado en serio. Termino esta parte porque mis fuerzas se están acabando. No escribo para ser recordado, escribo para advertir. Después de diciembre, nada será igual. El hombre todavía tendrá tiempo, pero será corto. Las señales no serán un secreto para aquellos que creen. Y cuando se abra la última puerta, no habrá más arrepentimiento, solo recuerdo. Si encuentras estas palabras, sepa que Dios todavía habla y todavía espera. Pero el tiempo de espera se acaba. El amanecer era frío y el cuerpo estaba cansado. El aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido sobre mí. Sentí que mi corazón se desaceleraba, pero mi mente estaba despierta. Fue en ese momento que el Espíritu me mostró lo que viene después de la última puerta. No fue un sueño ni una ilusión. Estaba claro, como alguien que veía algo ante sus ojos. Vi el mundo en silencio, y el silencio no era paz, era ausencia. El sonido de la vida continuó, pero el sonido de la presencia había cesado. El hombre todavía construyó, todavía vendió, todavía planeó, pero ya no tenía ningún propósito. Todo lo que se llamaba progreso se había convertido en una prisión, y las almas caminaban en círculos, sin saber por qué existían. Vi ciudades iluminadas y corazones oscuros. Vi a los líderes hablando de unidad, mientras la gente moría de hambre. Y me di cuenta, el final no es ruidoso, el final está vacío. Mientras observaba esta escena, una luz descendió sobre la tierra, no como fuego, sino como un destello de pureza. No los tocó a todos, solo a algunos, y dondequiera que tocaba, el miedo desaparecía. El Espíritu me dijo: estos son los que conservaron el amor cuando el amor se enfrió. No eran muchos, pero eran suficientes para que el mundo aún respirara. Y entonces escuché: mientras haya compasión, todavía hay tiempo. También vi iglesias cerradas, no por persecución externa, sino por falta de fe interna. Y los pocos que permanecieron fieles no tenían escenario, ni luz, solo verdad. En ellos la presencia era real y el suelo parecía respirar. El Espíritu me mostró que todavía había vida allí, pero que esta vida pronto sería cosechada. Entonces el cielo cambió de color. Lo que una vez fue claro se ha vuelto de un rojo profundo, casi amoratado, y comenzó una secuencia de sonidos como trompetas lejanas, pero sin origen, sin dirección. Nadie podía ver el sonido, pero podían sentirlo en sus cuerpos. El Espíritu dijo: es el llamado final. En ese momento vi gente mirando hacia arriba, pero la mayoría continuó caminando rápidamente, distraído. Algunos se dieron cuenta de lo que era y cayeron de rodillas. Otros miraron y volvieron a sus asuntos. Y ahí fue cuando entendí. El juicio no comienza en el mundo, comienza en el corazón. Los que se burlaban comenzaron a recordar todo lo que habían oído, y las palabras que antes eran solo sermones, ahora eran espadas. El Espíritu me habló por última vez. Dijo: escribe para que sepan que todavía hay una opción. Y mostró 2 puertas. Una era amplia, brillante, con risas y promesas. La otra era estrecha, silenciosa y sin ninguna belleza. Y la voz dijo: seguirán eligiendo el brillo. Pero todavía espero a aquellos que prefieren la verdad. En ese momento, el cuerpo comenzó a debilitarse. Sentí que el tiempo se acababa para mí. Con manos temblorosas cogí el cuaderno y escribí lo que pude. Las últimas palabras que escuché del Espíritu fueron: no tengáis miedo de lo que viene, porque todavía tengo un pueblo y aún queda una siega. Ahora escribo con dificultad. Los ojos arden y el pulso ya no sigue el pensamiento. Si alguien lee estas palabras, entienda: Dios no ha abandonado al mundo, el mundo ha abandonado a Dios. Pero su amor es aún mayor que el error del hombre. Todo lo que viene después de diciembre no es venganza, es corrección. Los que se humillan serán perdonados. Los que se burlan llorarán. Y cuando la última puerta se cierre, la misericordia dará paso a la justicia. Que estas palabras sirvan de advertencia, no por miedo,
porque hasta el último segundo Dios seguirá llamando por nombre. Y el nombre que responda será el que será recordado. Escribo porque ya no puedo callar. Hay días en que el espíritu me despierta en medio de la noche y solo puedo llorar. Siento que el tiempo se acerca, que las palabras que antes eran enseñanzas ahora se han convertido en advertencias. Dios ya no habla con metáforas, clama en el dolor del mundo. Veo el cansancio en la gente, la frialdad en sus corazones, y comprendo que el juicio no llegará de repente. Ya ha comenzado, y pocos se dan cuenta. Lo que el Señor me mostró no fue una destrucción inmediata, sino un vaciamiento lento, como si el mundo, aún vivo por fuera, ya estuviera muriendo por dentro. El hombre seguirá trabajando, sonriendo, planeando, pero algo invisible se desvanecerá. La presencia de Dios se desvanecerá gradualmente, y el hombre ni siquiera lo notará. Para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. El espíritu se retira de las naciones, y cuando Dios calla, la naturaleza empieza a hablar. El mar se desbordará, la tierra se estremecerá no solo con terremotos, sino con división, hambre y confusión. Las naciones se acusarán mutuamente, los líderes tropezarán con sus propias mentiras, y el miedo se convertirá en el nuevo lenguaje del mundo. Las iglesias permanecerán llenas, pero los altares estarán vacíos. Muchos hablarán de amor sin arrepentimiento, de gracia sin obediencia. Y el Espíritu me dijo, se acostumbrarán a la ausencia y la llamarán paz. Diciembre será la primera puerta. No es el fin, es el principio. El tiempo del engaño ha llegado, y los ojos de quienes se burlaron se abrirán demasiado tarde. Dios comenzará a revelar quién es suyo y quién solo usa su nombre. Falsos altares caerán, y quienes construyeron ministerios sobre la vanidad verán sus tronos derrumbarse. La primera puerta se abrirá cuando el mundo parezca demasiado tranquilo. Es en este silencio que comienza la cuenta regresiva. El Espíritu me mostró 3 etapas. La primera es el silencio. Dios permitirá que la humanidad escuche el sonido de su propio vacío. La segunda es el cansancio. Incluso quienes se consideran fuertes se sentirán desanimados. La tercera es el espejo, cuando cada persona se verá confrontada con su verdadero ser. En ese momento, las máscaras espirituales ya no ocultarán la verdad. Lo puro permanecerá, lo falso caerá. Y el Señor dijo, no habrá advertencia, solo cambio. Entonces el Espíritu me mostró lo que viene después de diciembre. Vi el mundo cansado, respirando con dificultad. Vi luces que no eran estrellas y movimientos que el hombre no podía comprender. El caos no empezó con guerras, empezó con decisiones. Gobiernos cambiando leyes, familias dividiéndose, iglesias negociando principios. Vi una generación que consideraba el pecado una opinión, y el Espíritu me dijo, ahora caminan solos. El mundo seguirá girando, pero sin rumbo. El hombre cambiará la fe por el control. La tecnología será el nuevo altar, y la comodidad, la nueva religión. Vi a personas entregando sus decisiones a las máquinas, y a líderes vendiendo sus almas para obtener aprobación. Vi ciudades iluminadas por pantallas, pero corazones sumidos en la oscuridad. Diciembre fue el punto de inflexión porque en ese mes el hombre decidió que podía vivir sin Dios. Y el Espíritu dijo, llamarán a la prisión libertad y al engaño sabiduría. También vi grupos pequeños y dispersos, sencillos, sin fama, sin plataforma, simplemente buscando presencia. El Espíritu moraba en ellos. No predicaban mucho, pero donde quiera que iban, se producía una transformación. Dios seguirá obrando en estos pocos. Será un tiempo de cambio, cuando ser cristiano dejará de ser una etiqueta y volverá a significar renuncia. Los sinceros permanecerán, los orgullosos se cansarán. Entonces el Señor me mostró la noche de las voces. Vi a miles de predicadores, cada uno afirmando ser portador de la verdad. La gente no sabrá a quién creer. Muchos usarán el nombre de Dios para engañar y la palabra será tergiversada para justificar el error. La verdad parecerá demasiado dura, el engaño parecerá más humano. Y el Señor me dijo, pedirán profetas, pero rechazarán a quienes les digan lo que necesitan oír. Finalmente, vi una oscuridad que cubría el mapa de la tierra. No provenía del cielo, sino de la gente. Era el resultado de años de rechazar la presencia de Dios. Vi ojos abiertos, sin luz, y bocas que hablaban sin vida. Pero dentro de esta sombra vi pequeñas llamas ardientes, y el Espíritu me dijo, estas son las casas donde todavía me buscan. Mientras haya una llama, el juicio no será total. Dios no borrará el mundo sin tomar lo que es suyo. Cuando lo tome, el silencio será completo. Entonces llegó la visión final. Mi cuerpo ya me dolía, pero el Espíritu me sostuvo. Vi el cielo cambiar de color. El azul se volvió rojo y oí sonidos como trompetas lejanas, sin origen, sin dirección.
El Espíritu dijo, este es el llamado final. Vi gente mirando hacia arriba, algunos llorando, otros indiferentes. El juicio no empezó en el mundo, empezó en el corazón. Quienes se burlaron comenzaron a recordar las palabras que oyeron e ignoraron, y lo que era solo un sermón se convirtió en una sentencia. El Espíritu me habló por última vez. Escribe para que sepan que aún hay una opción. Vi dos puertas, una ancha y luminosa, la otra estrecha y sencilla. Y el Espíritu dijo, seguirán eligiendo la luz, pero yo sigo esperando a quienes eligen la verdad. En ese momento sentí que mi cuerpo cedía, pero mi alma permaneció en paz. Escuché la última frase antes de caer. Aún hay un pueblo y aún hay una cosecha. Si alguien encuentra este cuaderno, que entienda. Dios no ha abandonado al mundo. El mundo ha abandonado a Dios. Todo lo que vendrá después de diciembre no es venganza, sino corrección. Los que se burlan llorarán, los que se humillan serán perdonados. Se acabó el tiempo de jugar con lo sagrado, y cuando se cierre la última puerta, la misericordia dará paso a la justicia. No temas a lo que viene, teme vivir sin arrepentimiento. Todo comienza en diciembre, y después de eso, el tiempo nunca volverá a ser el mismo. Si este mensaje te llegó, no lo ignores. Todo comienza en diciembre, pero el arrepentimiento puede comenzar ahora. Escribe en los comentarios, Señor, despierta mi corazón antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia, porque podría ser el llamado que ha estado esperando. Que Dios te guarde, proteja tu hogar y te mantengas firme con la frente en alto y listo para escuchar la voz de Dios cuando llegue diciembre. Hasta el último segundo, Él sigue hablando.